Muy bien, entonces, hermanas y hermanos en Cristo, la iglesia local aquí en la calle Los Pimientos, 4803, estamos llevando adelante nuestro servicio de adoración en esta mañana y vamos a comenzar la enseñanza de la palabra de Dios hoy mirando en el libro de Efesios, bajo el título de que, sobre todo en estos primeros 3 capítulos, uno podía fijarse en varios puntos que pueden dar una respuesta. Cuando somos cristianos, uno debería, concordar, debería decir esto: estoy tan agradecido de estar en Cristo. Esa es una realidad, ¿cierto? Debemos estar tan agradecidos de estar en Cristo. ¿Por qué deberíamos estar tan agradecidos de estar en Cristo? Hay algunas razones que podemos mirar en el libro de Efesios, sobre todo en la primera mitad de esta epístola. Entonces vamos a estar pensando en eso, que cada uno, ¿cierto?, individualmente haga para sí estas palabras, ¿cierto? Estoy tan agradecido de estar en Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Vamos a mirar 4 puntos en esta lección. La primera razón, la primera respuesta sería porque soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, podemos ver, vamos a leer rápidamente. Entonces, primero porque, como se ve aquí, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Escribió Pablo en esta epístola aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, ahí solo que uno podría, ¿cierto?, ver que al final abarca a todas las personas. Si Pablo dice nosotros, debe referirse a él como judío y todos los judíos que primero tuvieron acceso a estas cosas. Pero después dice vosotros, podría ser los gentiles, ¿cierto?, de otras naciones. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Y Pablo ha dicho mucho aquí. Esto, así como él comienza esta epístola. Cuando Pablo escribió esta epístola, recordamos, ¿cierto?, que él era prisionero, ya llevaba un tiempo de ser cristiano y de servir como predicador, como evangelista. Ya en el libro Hechos uno puede ver que al final de su tercer viaje, Pablo quedaba en condiciones de estar prisionero, cuando empezó a aumentar esta oposición de los judíos, de los líderes judíos. En el capítulo 20, 21, Pablo estaba volviendo a Jerusalén después del tercer viaje para llevar un donativo que había estado reuniendo entre las iglesias que habían sido establecidas a través de Europa, en Corinto, en Acaya, en Macedonia, en todas esas regiones. Y sin embargo, recuerdan los eventos de finales de los capítulos del libro de Hechos, empezaron esta oposición de los judíos, a ver todos estos cuestionamientos, estos interrogatorios a Pablo, acusaciones de que era alguien alborotador, que estaba en contra de las tradiciones de ellos y todo eso. Finalmente, al ver que estaban siendo, ¿cierto?, unos juicios sin verdadera justicia,
con acusaciones sin probar. Pablo apeló a su ciudadanía, y como ellos, ¿cierto?, están bajo el imperio romano, no pueden llevar a cabo cualquier cosa. Pablo apeló a su ciudadanía y finalmente su caso debía ser llevado a Roma. Así que en los últimos capítulos del libro, capítulo 27, 28, Pablo está viajando a Roma, y ahí se nos dice que en espera de su juicio, de su audiencia ante el emperador, Pablo quedaba prisionero en Roma. Antes incluso había estado un tiempo hecho prisionero en Cesarea. Entonces, al menos ahí hay dos partes donde él estuvo preso, y en estas cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Pablo varias veces dice que habla de sus prisiones, que es prisionero de Cristo, que está en cadena. Entonces, es como admirable que Pablo, en este tiempo donde podía estar en esa circunstancia, así bien afligido o triste, es como si él está reflexionando, y lo que vino a su mente fue enfocarse en lo que tenía ahora, en lo que era, en pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por los cristianos, al salvarnos. Y este pensamiento que viene desde el verso 3 al 14 es como un pensamiento que Pablo tiene y que empieza a echar a andar, sin duda igual con la guía, ¿cierto?, del Espíritu Santo, pero Pablo está, en el fondo está mirándose como cristiano, como una persona que Dios, ¿cierto?, la haya tenido en cuenta para demostrar, para en el fondo aplicar en él todas estas cosas que él menciona aquí. Y entonces aquí hay una lista de cosas que uno podría decir bendiciones que tenemos, cosas por las que deberíamos estar agradecidos. Si uno va viendo a través de los versículos 4 en adelante, ¿en qué se ve que soy bendecido, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo? Dice aquí el texto que Dios nos escogió antes de la creación para ser santos y sin mancha. Y obviamente uno podría quedarse solamente en este texto para estudiarlo más profundo y para dejar su sermón solamente aquí. Aquí hay mucho que decir. Algunos, los que estudian la Biblia, han pensado que realmente este es uno de los textos más hermosos porque es muy profundo, porque uno podría estar tiempo y tiempo viendo con qué conecta cada una de estas cosas, pero uno las puede mirar en forma general. Y las cosas que él menciona, Dios nos escogió antes de la creación del mundo. O sea, porque él decidió crearnos a nosotros. En algún momento de la eternidad, Dios, que es eterno, tuvo el deseo de crear seres parecidos, semejantes a él. ¿Y qué nos deja ver la Biblia? ¿Por qué Dios haría eso? Bueno, porque Dios es rico en amor, en misericordia y en todo su carácter, ¿cierto?, de cosas, de bondad. Y Dios no es egoísta, entonces él quería compartir eso con otros seres. Él tuvo la decisión de crear otros seres. Y en eso, ¿cierto?, también creó al hombre. La Biblia habla de que existen también ángeles, querubines, seres celestiales. Todos son seres creados que Dios hizo en algún momento del tiempo. La Biblia habla de seres como ángeles, como también el diablo y huestes espiritual de maldad. Son seres que Dios creó. No sabemos cuándo, pero la Biblia nos da información más de cuando Dios creó al hombre y lo puso en este mundo. De alguna manera, otros seres existen, y ya vemos, ¿cierto?, ahí en eso, desde el principio, el trabajo de uno de esos seres espirituales o celestiales que es llamado el diablo o Satanás. Pero Dios desde un principio nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha de él, para que fuéramos hijos buenos, correctos, según los propósitos que él nos creó. Dice que nos predestinó, él predestinó a adoptarnos como hijos para sí. Predestinó a adoptarnos como hijos para sí. Y eso nos ayuda entonces a entender, aunque Dios nos creó, primero, ¿cierto?, como hijos, como nos creó con libre albedrío. En la Biblia vemos que todos los hombres se apartaron, se desviaron de Dios, y cada uno de nosotros hizo lo mismo. Entonces, aunque fuimos creados para ser hijos de Dios, ¿por qué habría necesidad un día de tener que adoptarnos a nosotros? Porque nosotros, ¿cierto?, empezamos a vivir todo, dejamos de vivir como hijos de Dios. No, de hecho, la Biblia dice que cuando nosotros escogemos y preferimos la maldad y el pecado, parecemos más bien hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús en Juan 8 a los judíos, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Si ustedes hacen y actúan como su padre,
Y si ustedes no actúan como Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y todos nosotros, ¿cierto?, dejamos de vivir como hijos de Dios. Entonces Dios preparó una forma de adoptarnos a nosotros como hijos. Y todo eso ya tiene mucho significado porque, por ejemplo, cuando uno no es hijo, no ha nacido en una familia y no tiene padres, pero padres, ¿cierto?, buenos, amorosos y quizás que pueden dar muchas cosas, deciden adoptarte a ti. En el mundo romano existía ese concepto de la adopción. ¿Se acuerda que a veces hasta en la historia uno puede ver eso en las películas? Que muchos emperadores a veces hacían eso, no, a veces no tenían hijos o tenían un solo hijo, pero ellos adoptaban a alguna persona como hijo. Y en ese tiempo los romanos, como ellos fueron muy dados a escribir todas las cosas de las leyes, la adopción era un asunto bien serio y legal. Cuando una persona era adoptada, eso se acreditaba, se escribía y la persona le daba su apellido y la persona pasaba a tener todos los derechos como otro hijo y herencia y todo eso. Entonces esos son los pensamientos que Pablo tiene ahí, para que nosotros apreciemos eso, de que Dios nos haya adoptado y eso ya es otra bendición. Ha hecho abundar su gracia sobre nosotros, dice. Hizo abundar su gracia sobre nosotros. La gracia de Dios, a veces se dice, cierto, es como el favor de Dios que no merecemos. El poder tener el favor, cierto, la disposición de parte de alguien como Dios, que es todopoderoso, que tiene todo, debe ser muy, muy, muy bueno, algo muy importante, poder tener su favor hacia nosotros y no que Dios esté en contra de nosotros. Nos redimió y perdonó nuestros pecados, dice el verso 7. En Él, en Cristo, nos redimió y perdonó nuestros pecados. Porque nosotros estábamos vendidos, ¿cierto?, al pecado y fuimos rescatados por el pago de un precio. Eso significa la palabra redimir, comprar de vuelta a alguien por un precio. Y fuimos comprados con el precio de la sangre, de la muerte de Cristo, y Él también quiso perdonarnos nuestros pecados por lo que Cristo hizo, por su muerte en la cruz. Nos ha hecho conocer su plan eterno, el misterio. Dice, nos dio a conocer el misterio. Todas estas cosas que Dios hizo, los hombres quisieron antes entenderlas. En el Antiguo Testamento quedaron como un misterio. Pero ahora todo se había desenvuelto, desarrollado, y que nosotros podamos ahora, desde ese tiempo, los cristianos, conocer estas cosas para poder apreciarlas, también es otra bendición, algo grande para apreciar. Porque todos nosotros nos gusta, ¿cierto?, saber y conocer cosas importantes. Siempre estamos detrás del conocimiento. Es bueno saber de muchas cosas que sirven, que son útiles. Ahora, ¿qué cosa podría ser más útil y mejor que saber lo que Dios ha hecho para mí, ¿cierto?, con respecto a mí? Saber y entender bien esas cosas. Fuimos hechos una herencia, dice también en estos versículos. Hizo de nosotros una herencia. Eso implica, ¿cierto?, que Dios quiere que nosotros seamos algo suyo, una posesión. Por eso la palabra de Dios habla de que Dios tenía el deseo de formar un pueblo en el Antiguo Testamento, y eso apuntaba a que en el Nuevo Testamento ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 ¿no dice eso? Vosotros pues sois real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto?, para posesión suya. Dios quería que fuéramos su herencia, Él quiere que nosotros seamos su herencia. Aquí más adelante también dice que a veces en la Biblia hay pasajes que hacen ver como si herencia se refiere a que nosotros somos la herencia de Dios, pero también hay pasajes que el cielo y poder llegar a vivir con Dios en todas estas bendiciones en sí también es una herencia para nosotros. Es una herencia. Siempre esa palabra, ¿cierto?, asocia a algo de posesión, algo valioso que se puede recibir. Fuimos sellados y nos ha dado garantía con el Espíritu Santo. En los versículos 13 al 14 está esa idea. Haciendo todas estas cosas, a fin de nosotros, dice el 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo. Dios nos ha dado, ¿cierto?, la posibilidad de tener acceso también al Espíritu Santo de Dios, de ser sellados. Y en los tiempos antiguos la palabra sello tenía algunas ideas interesantes, que significa algo que es protegido.
¿cierto? Algo que es protegido. Para, por ejemplo, se escribía algo importante, un mensaje, un decreto en un rollo, se enrollaba, se le echaba cera y se cerraba. Hoy día igual se usan sellos, ¿cierto? Para cosas, los sobres se cierran bien, se le pone un sello. Cuando nosotros compramos algo, no es que a veces trae un sello, la idea es para que uno sepa, eso está intacto, nadie lo ha abierto, nadie lo ha violado. Entonces, eso le da protección, le da también garantía de autenticidad. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber realmente que si hemos obedecido las cosas de Dios, es lo correcto, es verdadero y todo? Porque nosotros podemos también sentir el Espíritu. No es solo que Dios nos ayuda con el Espíritu a través de la palabra, pero también la palabra de Dios habla de que el Espíritu intercede por nosotros, hasta en nuestras oraciones. Y el hecho, ¿cierto?, que nos haga regocijarnos y todas las cosas de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu para habitar en nosotros, porque no solo Dios, el Padre, quiere habitar en nosotros, y el Hijo también, pero también el Espíritu Santo, a través de la influencia del Espíritu. No dice en este mismo libro, Efesios, ser llenos del Espíritu Santo, en Efesios 5:19, en vez de embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Así que tenemos que buscar, ¿cierto?, el Espíritu y sobre todo por su palabra. Y todo esto es muy diferente. Entonces, cuando vemos todas estas bendiciones, Dios nos ha dado todas esas cosas ahora cuando uno escoge y decide ser cristiano. Otra cosa que uno debiera remarcar cuando uno estudia y quiere apreciar este texto, es bueno que usted en su Biblia, ¿cierto?, si usted quiere, aparte de las bendiciones que se mencionan, pueda destacar, por ejemplo, cada vez que en este texto del 3 al 14, usted ve la palabra que estas bendiciones que Dios nos dio son en Cristo. Por ejemplo, el 4 dice en Él, el 7 dice en Él tenemos redención, el 9 dice que nos dio a conocer el misterio que se propuso en Él, en Cristo, el 10 también dice de reunir todas las cosas en Cristo, y así el 13, por ejemplo, dice que en Él, en Cristo, vosotros fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, porque queda muy claro que todas estas bendiciones, ¿cierto?, no están en cualquier parte, no están para toda persona, están para los que están en Cristo. Estas bendiciones están en Cristo, por lo tanto uno tiene que llegar a estar en Cristo para recibir, para poder tener todas estas bendiciones. Y por eso son para los cristianos, por eso son para los que están en la iglesia. No, eso marca una diferencia. No todas las personas están en Cristo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, estas bendiciones se consiguen, se obtienen cuando uno llega a estar en Cristo. Por lo tanto, requiere el convertirse, ¿cierto? Requiere el obedecer el Evangelio. Y ahora cuando uno ve todo esto que Dios ha dado a los cristianos y que todo esto lo tienen ahora al estar en la iglesia, al estar en Cristo, después en el capítulo 2 uno puede ver el contraste para que ellos aprecien. Todo esto tienen ahora, pero mire cómo estaban ustedes antes, en el capítulo 2, verso 1 al 3. Entonces, mirar todas estas bendiciones es muy diferente de nuestra condición anterior. Ese es el pensamiento ahí. ¿Cuál era nuestra condición anterior? Del 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida verdadera. No se refiere a la muerte física, ¿cierto?, pero se refiere a estar separados de Dios, a estar realmente sin tener la vida verdadera, la vida abundante, la vida con todas las bendiciones de Dios. Y en el verso 12 también se ve un poco más. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, no éramos del pueblo de Dios, ¿cierto?, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, ¿cierto? Esa es la condición de cualquier persona antes de obedecer el Evangelio, antes de llegar a estar en Cristo, muertos en sus pecados,
viviendo conforme a la voluntad del diablo, aunque uno no cree, ¿cierto? Que uno cree que es libre, que hace lo que uno quiere. En el fondo, al estar apartado de Dios y viviendo dedicado a la maldad, al pecado, uno está haciendo lo que el diablo ha querido desde el principio. El diablo desde el principio ha estado apartando al hombre de Dios por el pecado. Y así ninguna verdadera esperanza, sin pertenecer a Dios, sin pertenecer al pueblo de Dios, o como un extraño, como alguien lejano, sin esperanza, sin Dios. Entonces, eso es lo que Dios ha cambiado y logra cambiar en cada persona por su gracia, cuando nosotros obedecemos al Evangelio, cuando obedecemos a Cristo. Entonces, sin duda que Pablo está hablando esas cosas para que entonces, como él habla mucho aquí de las bendiciones, de las riquezas de la gracia de Dios, para que uno compare, ¿cierto? Para que vea su situación antes igual de su situación después, ¿cierto? Para que vea las cosas que no tenía y cómo Dios ha querido darnos todas sus riquezas espirituales. Por eso entonces debemos bendecir, alabar a Dios. Y por eso Pablo comienza en el verso 3 diciendo, bendito entonces sea el Dios y Padre. Alabado sea Dios. Gracias sean dadas a Dios, es lo que quiere decir. Debemos bendecir a Dios. Y eso significa el deseo de hablar bien de Dios, de darle reconocimiento a Dios, de darle gracias. Gracias demos a Dios, alabar a Dios por todo lo que Él nos ha bendecido. Ese es el punto aquí, ese es el pensamiento. Debiéramos entonces una primera actitud que se espera de nosotros, que sería lógica, que sería natural o normal, sería eso, que seamos personas agradecidos de Dios, que apreciemos mucho a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Tiene una lista larga aquí uno de bendiciones. Y justamente en este libro se anima a ellos como cristianos, aún en el capítulo 5, entonces a estar todo el tiempo dando siempre gracias a Dios. Dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y la razón entonces de estar hablando de estas cosas, hermanos, es por eso. Nosotros estamos empezando, todavía podemos decir un año nuevo, ya sea midiéndolo como medimos el tiempo por los calendarios, y ya hemos estado hablando, ¿cierto?, de la idea de quizás si es necesario examinar y reflexionar si hace falta en nosotros renovar, ¿no? Renovar nuestra dedicación a Dios, nuestro compromiso con el Señor, el deseo de comenzar de nuevo, quizás retomar cosas que aprendimos primero como cristianos, pero que hemos descuidado, y que la idea es volver a enfocarnos en esas cosas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, cualquier cosa, cualquier motivación que nosotros tengamos para ser más comprometidos al Señor, para ser más dedicados a Él, tiene que venir de eso, de apreciar lo que Dios ha hecho, quién es Dios y todo lo que Él ha hecho para nosotros. Cuando nosotros empezamos a olvidar, ¿cierto?, a no tomar en cuenta y a estar ocupados solo de nosotros mismos, enfocados, centrados en nosotros, eso es peligroso, ¿cierto? Porque dejar de apreciar lo que el Señor ha hecho, dejar de recordar que en todo tiempo, no importa en qué circunstancias, tenemos mucho ya por qué estar agradecidos y estar siempre alabando y bendiciendo a Dios. Es importante eso. Entonces, soy bendecido con toda bendición espiritual. Esa es una razón por qué estoy tan agradecido de estar en Cristo. Una segunda razón que uno podría ver a través de esta carta en los primeros capítulos, tengo acceso a la extraordinaria grandeza del poder de Dios. ¿Qué tan importante eso? Tener acceso a la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Pablo dice eso en Efesios 1:19. Él está orando por los hermanos para que ellos, Dios les pueda dar sabiduría para entender esto. ¿Y cuál dice la extraordinaria grandeza de su poder? Por ejemplo, ha dicho en el 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros.
Entonces Pablo quiere que los hermanos sean sabios, que puedan entender este asunto, también de cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios, dice, del poder de Dios para con nosotros. Entonces es el poder de Dios, pero Él lo ha puesto a favor de nosotros, lo ha usado para nosotros y nos ha querido dar acceso a su inmenso poder. Pero es solo a través de Cristo que tengo acceso al poder de Dios. En el 2, versos 17 y 18, dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En el 17 también, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca, a judíos y gentiles. Ahora, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, tenemos acceso a Dios y a su gran poder. En el 3, versos 12 y 13, más se dice Pablo aquí sobre el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, no de que el poder de Dios, ¿cierto? Él lo hace obrar en nosotros, Él lo pone a nuestro alcance, a nuestro servicio, para nuestro uso. Y Él que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es a través de Cristo que Dios nos ha querido dar acceso a su poder, y su poder se ve obrando en nosotros. Su palabra es poderosa. Solamente por su palabra Dios hizo todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y todo fue, la palabra de Dios es poderosa. Dios solamente necesita desear algo y sucede. Entonces, él nos ha enseñado su palabra tiene un gran poder. El evangelio es el poder de Dios para salvar y también para ayudarnos nosotros a cambiar nuestra vida, a lograr todas las cosas que están dentro del propósito de Dios para nosotros, lo que uno a veces cree difícil. No, es que yo siempre he sido así, tengo este carácter ya y me cuesta y no creo que pueda cambiar. No, el poder de Dios obra en nosotros. Cada uno de nosotros puede ver, me ha ayudado a mí a lograr cosas, superarme, cambiar, ser mejor persona, ser un mejor hijo de Dios. Y Dios ha demostrado ese poder en todo lo que Él ha hecho, pero Pablo tiene el punto aquí, es el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, en Efesios 1, versos 16 al 20. Este poder que Dios nos da acceso a él al ser cristiano, dice en el verso 20, el cual, o en Efesios 1:20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que tiene el poder para sobreponerse a la muerte, para vencer la muerte, para romper esas leyes de nosotros que la muerte, ¿cierto?, pareciera algo final o algo así, no, porque el alma, ¿cierto?, va a un lugar y Dios puede resucitar, ¿cierto?, volvernos a levantar, dándonos un cuerpo nuevo, espiritual. Y es el poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, una resurrección, digamos, de la muerte física y todo, pero nosotros en un sentido no hemos visto también ese poder de Dios para resucitar. La Biblia habla de que nosotros al obedecer al Evangelio y convertirnos, también experimentamos una resurrección. No dice que estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados, pero Dios, para poder salvarnos, entonces, como dice aquí en Efesios 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos. Ahora Dios nos ha resucitado de esa muerte y nos ha dado vida. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Pablo está hablando aquí de una primera resurrección. Habrá un día, como dijo Jesús en Juan 5, 28 y 29, donde va a haber una resurrección general, donde todos los que están en los sepulcros van a oír la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Pero nosotros ya, los cristianos ya experimentan una primera resurrección, la resurrección espiritual de haber estado muertos, ¿cierto? Ahora a tener vida. Entonces, por eso en Romanos 6, versos 3 y 4 se describe la conversión como en nuestra conversión nosotros somos unidos a Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. ¿O qué debe suceder lo mismo nosotros? Debemos, así como Cristo murió, yo también debo estar dispuesto a morir a mi vida pasada, morir a vivir en el pecado, una muerte. Y entonces, como hay una muerte, lo lógico es que algo muerto, ¿cierto? Lo que corresponde es sepultarlo, y somos sepultados, sumergidos en el agua por el bautismo, como dicen Romanos. Y después, ¿cierto? Así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos a una vida nueva, para ser una nueva criatura. Y algo bien interesante, una expresión que Pablo usa aquí al menos 2 o 3 veces, es que nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Porque esto no es algo literal, ¿cierto? No es que Dios nos haya resucitado y nos haya llevado al tiro al cielo a estar en los lugares celestiales, pero aquí dice que Dios ya lo hizo, que cuando uno llega a ser una nueva persona, es alguien resucitado, que ahora está sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Porque ahora tenemos vida espiritual, y porque Dios, ¿cierto?, es espíritu y es invisible, el reino de Dios es algo espiritual, y nosotros al ser cristianos, hermano, a veces perdemos de vista eso por el hecho de que vivimos en un cuerpo material y en un mundo material. Estamos siempre con nuestro ojo, con nuestra vista, mirando las cosas que se ven, no las que no se ven. Pero nosotros debemos recordar que nosotros somos personas o ciudadanos en 2 mundos. Nosotros vivimos ya, participamos de un mundo, de un reino espiritual, y a la vez de un reino material. Porque todas estas cosas son cosas espirituales. La iglesia son las personas salvas, y el reino de Dios es algo espiritual. Y Dios ya por la obediencia al Evangelio, nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas en Colosenses, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El reino donde Cristo es Rey, pero Cristo está en los cielos. Y entonces está en los lugares celestiales. Nosotros, dice, hemos sido resucitados para ser sentados en los lugares celestiales, porque al obedecer al Evangelio ahora es una victoria, ¿cierto? Ya no estamos derrotados, ahora podemos participar del reino de Cristo. En Apocalipsis 1, los primeros pasajes, también dice, hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces nosotros ya estamos en el reino de Dios, que obviamente se van a consumar algunas cosas al final, pero Pablo también ha dicho en Efesios 1, verso 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque son bendiciones espirituales, son bendiciones que están establecidas, están fijadas desde los cielos. Entonces es importante que nosotros recordemos eso. ¿Por qué? Porque, bueno, la Biblia dice eso en otros pasajes igual, que nosotros debemos entender que vivimos en este mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos. No es nuestra residencia, nuestra morada final. No es el lugar, ¿cierto?, donde esperamos estar para siempre con Dios, sino en los cielos. Entonces, en cierta forma, nosotros ya debemos, ¿cierto? Dios espera que nosotros vivamos bien espiritualmente, porque aquí ahora, estando en esta tierra, es donde debemos aprender a vivir en una manera que Dios pueda dejarnos entrar en el cielo. Pero entonces, ¿cómo uno va a aprender eso si no empieza ahora ya a practicar lo que es como vivir como un ciudadano celestial, o enfocarse en las cosas celestiales? Así Pablo a veces, por eso, por ejemplo, en Colosenses también tiene este lenguaje, esta idea, que nosotros no olvidemos solo mirar aquí la tierra, y donde él dice que pongamos nuestra mirada hacia arriba. En Colosenses 3, verso 1 al 4, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, verso 1 al 4.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo, esta forma de hablar como que es bien, como no es fácil de entender. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida, pero Él es un ser celestial, espiritual. Y entonces es para eso que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si vivimos, ¿cierto?, apegados a Cristo, entonces el punto es eso, de que ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es nuestra vida que más importa? Nuestra vida espiritual. Las cosas que han sucedido en los lugares celestiales. Dios nos tiene conectados ya con Él en los lugares celestiales. Por eso que ahora podemos tener comunión con Dios. No es la plena comunión con Dios porque todavía nos separa de Él. Las cosas que vivimos en este mundo a veces igual pecamos, pero la idea, ¿cierto?, es cuando Dios ya evalúe nuestra vida y nos dé la entrada definitiva al cielo, ya no tendremos esos impedimentos. Donde tengo acceso a la extraordinaria grandeza del poder de Dios que se debe ver, ¿cierto?, sobre todo en que Dios pone a su disposición su poder en las cosas espirituales para nosotros. Y aun cuando estábamos muertos, nos dio vida con Cristo y nos resucitó con Él. Ahora, una tercera idea que Pablo deja ver aquí en estos primeros 3 capítulos, ¿por qué estoy tan agradecido de estar en Cristo? ¿Qué otra razón? Cristo gobierna sobre todas las cosas, dice Efesios, y lo hace para mi beneficio. Es importante destacar eso en Efesios 1, verso 22 al 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces nosotros llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo ha sido puesto como cabeza. Dios lo ha puesto a él sobre toda autoridad. Todas las cosas están sujetas, sometidas bajo Cristo y por supuesto también la iglesia. Entonces, no es bueno ser parte y estar conectado con el que gobierna todas las cosas y Cristo gobierna todo también. En eso nos beneficiamos nosotros. La palabra de Dios dice eso en Colosenses también y también en Mateo, cuando Cristo antes de ascender a los cielos quería dejarle bien claro a los discípulos: mire, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y así Cristo ascendió a los cielos, fue puesto a la diestra del Padre y para reinar y gobernar sobre todo, porque al llevar a cabo el plan de Dios, ahora existe el reino, ¿ya? Desde que Cristo cumplió todo y empiezan a obedecer las personas, al entrar a ser seguidores de Cristo y todo, entran al reino, donde Cristo es rey y la iglesia, ¿cierto?, es una expresión del reino, es como es parte del reino. El reino es más grande que la iglesia. El reino de Dios, ¿cierto?, está sobre todo. Ahora uno puede decir, pero sí, pero mucha gente no se sujeta a Dios y todo. Sí, Dios no cambia de que Él esté reinando y gobernando, nada más que porque nos ha dado libre albedrío. Y cuando nos queremos entrar en su reino debe ser una decisión voluntaria, ¿ya? No por obligación. Pero cuando entramos, ahora estamos en el reino de Cristo, donde Él es rey, donde su palabra es la que rige. Cristo gobierna sobre todas las cosas y lo hace para mi beneficio. Todo está a su disposición. Dios le ha puesto todo, le ha dado el reino y el poder a Cristo, que Cristo después va a entregar al Padre. Y todo eso para cuidarnos a nosotros, para beneficiarnos a nosotros. Se preocupa Cristo, ha mostrado preocupación por nosotros. En Efesios 5 dice en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo se ha dado a sí mismo en sacrificio, ha dado todo de sí mismo para lograr la iglesia, para santificar, para purificar de nuestros pecados. Eso requirió su muerte, requirió que Él derramara su sangre en la cruz. Y todo eso para presentársela a sí misma como una iglesia
en toda su gloria. Entonces, como la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos la esposa de Cristo, por quien Él, ¿cierto?, murió y ha demostrado todo su amor. Se entregó a sí mismo por su iglesia y la sustenta y la cuida con su poder. Y ahí a propósito, ¿cierto?, Pablo lo usa, que es un modelo también para los maridos, en la forma también que deben amar con todo sacrificio a sus esposas, siguiendo el ejemplo, el modelo de Cristo. Y por último, en estos 3 capítulos, uno puede encontrar una razón más por qué estoy tan agradecido de estar en Cristo. Otra razón aquí en el libro de Efesios. Se me ha dado la oportunidad de mostrar a otros la gracia, la sabiduría, el poder y la gloria de Dios. Dios ha hecho todas estas cosas manifestando su gran poder al lograr, ¿cierto?, salvar a los que obedecen, a los cristianos y formar la iglesia. Y dice en el capítulo 3, verso 8 al 10, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está mostrando también por qué existe la iglesia, con qué propósito. Dios ha hecho todas estas cosas para que su infinita sabiduría sea dada a conocer, para que se pueda, ¿cierto?, ver una demostración, qué sabio, qué poderoso ha sido Dios para cumplir sus planes, sus propósitos, y hacer que exista la iglesia, un grupo de personas salvas que pueden pertenecer a Él y que pueden dedicarse a Él voluntariamente y por amor. Cuando todo eso sucede y existe hoy día, ¿qué demuestra? Demuestra eso, la grandeza de Dios, su poder, su sabiduría. Que a pesar de que ha habido enemigos como el diablo que ha querido oponerse a los planes de Dios desde el principio, ha querido desbaratar todas estas cosas, y realmente tuvo éxito en llevar al hombre al pecado y a todos los hombres al pecado, las cosas no quedan ahí. Dios tenía un plan desde antes para restaurar esas cosas, para recuperar esas cosas. Y cuando personas que Él le ha dado libertad de escoger, escogen y son convencidos, persuadidos por el poder de Dios, por todo lo que Él ha dicho ya Pablo en Efesios 1:3 en adelante, por todo lo que Él hizo, personas entienden eso y deciden entonces que Dios merece que seamos obedientes y agradecidos de Él y que lo busquemos a Él. Ahora entonces voluntariamente y por amor, entonces cuando todo eso se logra, ¿qué logra mostrar todo eso? La sabiduría de Dios, que Dios es más sabio y además que Dios siempre ha sido correcto en todo lo que hace. El diablo desde el principio al hombre lo quiso hacer pensar que Dios no es tan bueno como parece, o que se ha reservado algunas cosas que tú puedes lograr por ti mismo, sin Dios. Llegarás a ser como Dios al tomar, ¿cierto?, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que el diablo nos ha engañado, ¿cierto?, a todos. Pero ahora cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, de nuestra salvación, de Cristo como Salvador, de ser redimidos y llegamos a ser parte de la iglesia, cuando todo eso sucede, así nosotros al ser parte de eso, Dios nos está usando a nosotros, nos está dando a nosotros la oportunidad de mostrar a todas las personas, incluso a los seres celestiales como el diablo y huestes espirituales de maldad, la sabiduría de Dios, que las cosas de Dios funcionan y que personas pueden existir y vivir para Dios voluntariamente, por amor, no por interés, como el diablo ha querido pensar. Recuerda lo que pasó con Job. Dios se sentía orgulloso de Job y así nosotros debiéramos mirarlo porque representa como a la humanidad, como al hombre ideal que toda persona debiera ser. ¿No te has fijado, mi siervo Job, que no hay varón como él, recto, justo,
dedicado, ¿cierto? Que me adora y todo, y el diablo pensó mal. Digo, sí, pero mira también todo cómo le has bendecido y todo lo que le has dado. Quítale las cosas y vas a ver que no te reclama, ¿cierto? Y no te maldice en tu propia cara. Y Dios aceptó el desafío. Y al ver, en resumen, ¿qué es lo que aprendemos después de Job? Que a pesar de que perdió todas las cosas y que llegó a vivir en una gran miseria y sufrimiento y todo, pero nunca en el libro Job se queja de Dios. Nunca le atribuyó a Dios las cosas malas en su vida. ¿Por qué? Porque eso demostró que la relación de Job con Dios no se basaba en las cosas, no se basaba en lo que recibía de Dios, sino parece que Job, ¿cierto?, conocía a Dios, quién es Dios, lo bueno que es, lo amoroso que es, y que es digno de que es correcto, lo más correcto que hay en el fondo es agradarle a Él. Es lo mismo que debemos entender nosotros. Pablo parece que esas son las cosas que tiene en mente, porque aquí ha estado diciendo mucho de que Dios ha usado su poder a favor de nosotros, nos ha puesto al alcance la riqueza de su gracia a nosotros. Entonces, ¿por qué no querríamos amar a un Dios así? ¿Por qué no querríamos ser agradecidos? La idea de esta lección es eso, que hay muchas razones, solamente algunas que podemos mirar aquí en Efesios, por qué estar tan agradecidos de Dios. Y debiéramos agradecer también que nosotros, no siendo nada, no mereciendo nada, Dios nos lleve, como dice aquí, a sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Después podríamos decir de ser mendigos, ¿cierto?, espirituales. Dios ahora nos haya hecho parte de un reino, y de un reino que está sobre todos los reinos, que no hay un reino igual así, y estar bajo un rey que es Dios mismo, dueño de todo. Las personas, ¿cierto?, en el mundo que han puesto monarquía y todo, a veces se sienten muy orgullosos de ser parte del reino de Inglaterra o de otras partes. ¿No ha visto eso? Y las mismas personas que gobiernan o que están en esas cortes con toda esa pompa y grandeza, ellos se sienten muy inflados con todo eso. Pero eso ni se compara con las cosas de Dios, con el reino de Cristo. Y que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de ser parte de eso, y que a través de nosotros, ¿cierto?, se pueda alabar a Dios. Ese es el punto. Pablo ha remarcado esto desde el primer capítulo. Una frase que uno no debiera perder en el capítulo 1 es la frase para alabanza de su gloria. Todo esto Dios lo ha hecho, dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. El 12, que seamos para alabanza de su gloria. Y el 14, para alabanza de su gloria. Entonces, el punto no está tanto entonces en fijarnos en nosotros, lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Y hoy, y estar así como muy, como dijéramos, inflado y todo. Mira qué importante que somos porque Dios ha hecho todas estas cosas por nosotros. Pero ¿cuál es el punto? Para que nosotros, a través de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿para quién va la alabanza y el reconocimiento y las gracias y el crédito? Para Dios. ¿A quién se le debe dar, digamos, el elogio, la alabanza por todas estas cosas? Es para Dios. Y nosotros, si amamos realmente a Dios y apreciamos a Dios, no querríamos que siempre, ojalá todos pudieran hablar bien de Dios, que todos pudieran tener una buena actitud hacia Dios, pero lamentablemente con el hombre no es así. Y la exhortación para nosotros es que, como cristianos, nosotros, a veces, a pesar de experimentar estas cosas, ¿por qué a veces algunos cristianos no son tan dedicados a Dios como deberían? Fácilmente descuidemos las cosas de Dios, o a veces hasta llegar a apartarnos de Él. Seguramente que hace falta leer más el libro de Efesios. Me gusta que Pablo terminó esta epístola justamente remarcando eso en el capítulo 6 al final, versos 23-24, y esto ya para nuestra conclusión, donde Pablo dice, entonces, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incomparable. Si uno aprecia en verdad todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, uno va a querer vivir en una manera que le agrade.
a aquel que ha hecho tanto por uno. Y ser agradable, aceptable a aquel que lo ha amado tanto. El resto del libro de Efesios trata de nuestros deberes como cristianos, capítulos 4 al 6. Ese otro sermón, donde ahí se enfoca en que entonces nosotros desarrollemos el carácter espiritual que Dios quiere, que cumplamos nuestra responsabilidad en la iglesia, que colaboremos con Dios en el cambio en nuestra vida que Él comenzó a hacer desde que nos convertimos en cristianos, Efesios 4, versos 22 a 24, que realmente se cumpla en nosotros, que hemos dejado el viejo hombre, que nos estamos renovando en nuestra mente y llegando a ser el hombre nuevo. Y la pureza, el capítulo 5, de apartarnos de toda la impureza, de la inmoralidad, de la fornicación, y que cumplamos nuestro deber en todas las relaciones. Entonces, eso haríamos, ¿cierto? Nos preocuparíamos siempre de eso si tomamos en cuenta la primera parte, todo lo que Dios ha hecho. Pablo terminó esta epístola con una petición, rogando, ¿cierto?, a favor de ellos, que la paz de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios sea, ¿cierto?, esté siempre disponible a todos los que aman al Señor con un amor incomparable. ¿Por qué Pablo dice eso? A todos los que aman. Bueno, ojalá que todos los cristianos deberían amar al Señor con un amor incorruptible, pero lamentablemente a veces no es así. Entonces Pablo desea la paz, el amor y la gracia de Dios para todos los que también corresponden de la misma manera, para todos los que aman al Señor con un amor incorruptible. Amo yo a Dios con un amor que no cambia, no importa lo que me suceda y lo que pase. Entonces esa es la reflexión para nosotros al final. Esta lección se trataba de eso. ¿Por qué estoy tan agradecido de estar en Cristo? Hay muchas razones, y en el libro de Efesios hemos visto 4 de esas grandes razones. Y una, en parte de esta última reflexión, es lamentable que si uno se fija después en el libro Apocalipsis, en el capítulo 2, de nuevo se menciona la iglesia en Éfeso. Yo aquí quería citar ese texto, pero en realidad aquí en la diapositiva puse Efesios 2, 4 al 5, en realidad debiera ser Apocalipsis 2, 4 al 5, y es triste y nos da también una advertencia a nosotros saber que al parecer con el tiempo, quizás los efesios habían entendido y sí se cumplía la oración de Pablo de que la gracia, el amor y la paz de Dios fuera a todos los que amaban a Dios con un amor incorruptible. Y quizá ellos comenzaron bien así como todos nosotros comenzamos a veces bien emocionados, bien entusiasmados con las cosas de Dios, pero a la misma iglesia en Éfeso, años más tarde, Jesucristo tenía esta exhortación para ellos. El verso 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Esta iglesia tenía algunas cosas a favor de las que Cristo dijo, que habían tenido perseverancia, habían sufrido, estaban trabajando por su nombre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pablo había terminado la epístola diciendo que ojalá ellos sean personas que aman a Dios siempre con un amor incorruptible, que no cambie y todo. Pero ahora quizás con el tiempo, algunas cosas, quizás cosas difíciles en su vida, las pruebas, las dificultades, quizás se cansaron, pero ellos habían perdido su primer amor. Es como ese amor, esa pasión, ese fervor, esa emoción que hay al principio y como hay en otras relaciones también. Es como nos hace pensar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque a veces un matrimonio que comienza con mucha emoción en el tiempo de andar enamorados, ¿cierto? Y de conquistarse, y se casan con mucha ilusión y muy enamorados y con mucha pasión y fervor. ¿Por qué con el tiempo parece que se cansa esa relación y se enfrían las cosas? Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cristo espera que la iglesia sea su esposa, por la que Él murió y ha sacrificado todo por ella, porque la ama para cuidarla y para presentársela como una iglesia pura y santa. Y nosotros somos eso, pero nuestra devoción y dedicación y nuestro amor a Él debiera ser siempre igual y siempre ir creciendo. Pero aquí al contrario, el primer amor que ellos sintieron lo habían perdido, lo habían dejado.
Entonces, eso es la reflexión y eso el temor, ¿cierto?, que debemos nosotros también tener, que no nos vaya a pasar, ¿cierto?, eso también a nosotros. No importa el tiempo que pase, nuestro amor debe ir siempre creciendo, no debe enfriarse. Hay aquí en el escrito también dijo que cuando vienen las dificultades y todo, el amor de algunos se enfriará por causa a veces de las aflicciones, de las persecuciones. A veces pasa eso, que el amor de algunos se puede enfriar. Ojalá que eso no nos pase a nosotros y si sentimos que en alguna forma eso pueda, aquí no es que eso no pueda cambiar. Cristo ha dicho, arrepiéntete. Ya, que uno puede arrepentirse, darse cuenta y reconocerlo y cambiar. Porque el peligro está, en el caso de esta iglesia, Cristo ya estaba a punto de quitar, al decir quitaré tu candelero de su lugar, es como ya apartarse de esa iglesia, como ya no te voy a considerar como si fueras conmigo o parte de mí. Quitaré mi candelero de tu lugar. Eso es lo que identificaba a cada iglesia como una iglesia de Cristo. Entonces se puede también, ¿cierto?, perder la comunión de Cristo, no porque Él quiera, pero nosotros no debemos dejar que se enfríe nuestro amor y volvernos, ¿cierto?, desagradecidos de Dios. Dejar de pensar en todo eso para apreciar siempre más y más al Señor. Que Dios nos ayude en estas cosas a todos nosotros, hermanos, hermanas, y también a toda persona que esté pensando en el Evangelio. Queremos ser ese tipo de cristianos que son agradecidos de Dios. Vamos a tener una oración para finalizar. Bendito Dios nuestro Padre, gracias te damos por ayudarnos, Señor, a poder apartar este tiempo para estudiar y leer tu palabra, Señor, para recibir la enseñanza. Ayúdanos, Padre, a nosotros a que podamos reflexionar sobre estas cosas y mirar más a menudo, Señor, cómo usted nos ha bendecido de una manera tan grande y concedido tantas cosas, Señor, sin merecer nada, como se ve aquí a través de esta primera parte del libro de Efesios, para que eso nos ayude, Señor, a meditar nuevamente, que hay razones de sobra para ser siempre agradecido de usted, motivación suficiente para amarle con un amor cada vez, Señor, que pueda crecer, que sea más profundo, así como ha sido también el amor suyo hacia nosotros, el amor de Cristo, sin límite, alto, extenso, profundo, que se pueda cumplir esa oración de Pablo también en nosotros, y que así, sin duda, Señor, su paz, su gracia, su amor siempre estará con nosotros. Solamente ayúdenos, Padre, a que nuestro amor no se enfríe, no decaiga, que al contrario, Señor, se haga cada vez con más fervor, con más entusiasmo. Perdónenos, Señor, en los momentos que quizá hemos mostrado apreciar poco todo lo que usted es y significa y ha hecho por nosotros. Ayúdenos, Padre, y fortalezcanos en las partes débiles y perdónenos, Señor, si hemos fallado en estas cosas. Gracias te damos, Padre, por ayudarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, al enseñarnos y a darnos todas estas cosas. Lo agradecemos, Padre, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a finalizar esta transmisión que compartimos.